¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Qué gusto, como siempre, escucharte y verte. Igualmente, querida Bianca, oye, y fíjate que no nada más esta semana, qué rápido se ha ido este año, ya estamos en 3 de abril, el 25% del año ya se nos fue y prácticamente ahora se va a acelerar todo, se va a ir cada vez más rápido, querida Bianca. Pero sí, mira, ya no quería hablar yo de aranceles, ya no quería hablar yo de Donald Trump, llevamos semanas hablando de este tema, pero creo que sí hay que destacar lo que ocurrió ayer, ese anuncio del presidente Trump que para todos los economistas, que incluso, incluido Paul Krugman, quien escribe hoy en el New York Times un artículo muy crítico en contra de esta política del presidente Trump. Krugman es un analista, un economista que ganó el premio Nobel de Economía incluso, y prácticamente dice que estos aranceles pues no tienen pues, prácticamente ni pies ni cabeza y solamente van a dañar la economía de Estados Unidos y la economía global, lo mismo que la revista The Economist, que tiene una portada muy crítica del presidente Trump y de sus acciones. Ayer vimos al presidente Trump pues, anunciando lo que él considera que va a fortalecer la economía estadounidense con estos aranceles que, bueno, las redes ayer estaban vueltas locas con algunas burlas en torno incluso a una isla que está llena de pingüinos, a la cual también se le están poniendo aranceles, que no exporta prácticamente nada a Estados Unidos, o el caso que menciona Krugman, justo que el país más afectado por los aranceles es Lesoto, que es un país africano que ha exportado prácticamente 200 millones de dólares a Estados Unidos, y prácticamente lo que nos dice es que esa política del presidente Trump, afectando a uno de los países más pobres del mundo como es Lesoto, pues prácticamente lo que enseña es lo vil de una política y lo poco empática de una política que solamente le hace daño a el mundo, a sus aliados y sobre todo a los países más pobres. Pero dejando de lado a Trump y sus razones, creo que sí hay que destacar la fortaleza con la cual la presidenta Sheinbaum ha enfrentado este reto gigantesco. La presidenta y su equipo, porque hay que recordarlo, como ella dice, no llegó solo ella, llegaron todas, pero además llegó también un equipo de hombres y mujeres que la acompañan y que creo que han hecho un muy buen trabajo. La Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, me parece que ha hecho una labor ejemplar en la protección a los mexicanos, preparándose para cualquier eventualidad em, por deportaciones, hablando con el secretario de Estado Marco Rubio, trabajando 24/7, como se dice, 24 horas, 7 días a la semana, justo en ese sentido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana con Omar García Harfuch, quien está prácticamente pues encabezando un cambio, un giro en la política de seguridad de este país y cooperando con las autoridades estadounidenses, ayudando a la detención de pues, líderes del narcotráfico y de productores de fentanilo. El secretario Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, que mantiene un diálogo todos los días o cada semana con el secretario de Comercio de Estados Unidos, que la misma presidenta lo ha dicho. Este ha sido un diálogo constante, un diálogo que ningún otro país del mundo tiene con Estados Unidos. Si bien es cierto que ella misma lo reconoce, no se ha reunido con el presidente Trump y no hay por lo pronto en el panorama una reunión. Se han hablado por teléfono y sobre todo ha sido el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad Ciudadana, los tres, Omar García Harfuch, quienes han hablado con sus contrapartes en Estados Unidos. Y el resultado es que México es, junto con Canadá, de los países menos afectados por esta política de Estados Unidos. Me parece que contemple con prudencia, con cabeza fría y sobre todo con una estrategia clara, es como el gobierno, la presidenta Sheinbaum ha enfrentado esto y me pregunto si, ¿cómo hubiera sido la respuesta de un gobierno de Xochitl Gálvez o de Maines ante esta eventualidad? Creo que al final tenemos el mejor gobierno posible para enfrentar esta emergencia o este reto global y lo estamos viendo en los hechos. Ahora, dejo de lado eso, querida Bianca, para hablar de otro tema que quiero platicar esta tarde rápidamente. Y es uno primero, pues para este fin de semana, si tienen ganas de ir a ver arte, si tienen ganas de hacer algo distinto, pues les recomiendo mucho que vayan al Museo de la Ciudad de México a visitar la exposición La Avenida del Señor del artista chapaneco Fabián Chaires. Fíjate que a mí el arte de Fabián, yo lo conocí al igual que mucha gente por hace algunos años,
la polémica que generó una pintura que hizo de uno de los líderes revolucionarios mexicanos, de los que más están asociados con el machismo tóxico, de los hombres, digamos, importantes de la historia de la revolución, de Zapata, de un Zapata queer, de un Zapata semidesnudo, bueno, desnudo, prácticamente nada más vestido con unos tacones rojos, montado de una manera bastante erótica en un caballo, prácticamente, y con un sombrero y con los labios pintados de color rojo. Y esa obra me acuerdo que generó muchísima polémica. Fabián ha sabido jugar muy bien con esta idea del artista, del intelectual, del sobre todo activista de los derechos civiles, James Baldwin, quien decía que el arte existe para disturbar la paz. Y creo que un poco es lo que ha hecho el arte de Fabián Chairez en los últimos años. Cuestionar la moral pública, cuestionar esta idea de que religión y erotismo no pueden ir de la mano, esta idea de que recordárnoslo, porque incluso en el arte sacro, en el arte barroco, en el arte a lo largo de la historia, querida Bianca, ha habido muchas representaciones del erotismo, del éxtasis, de la sensualidad de los santos. Simplemente recuerdo la famosísima obra de Gian Lorenzo Bernini, una escultura que está en una iglesia en Roma, y que se llama El éxtasis de Santa Teresa, y prácticamente es una pieza escultórica de mármol blanco en donde Santa Teresa está cubierta por un pañuelo, por una tela hecha con mármol, evidentemente, y está en esta situación recibiendo como una especie de luz del Señor y en un éxtasis profundo que muchos han calificado incluso hasta de erótico. Creo que a lo largo de la historia religiosa hay muchas figuras de santos que también presentan de cierta manera una sensualidad que cuestiona, digamos, esta idea de que religión y éxtasis y sensualidad no pueden ir juntas. Pienso también, por supuesto, en San Sebastián, quien ha sido representado como un joven musculoso, lleno de flechas y que en cierta medida también ha sido y se ha convertido a través de los años en un representante de la cultura queer, sobre todo en este siglo. Pues bueno, creo que el arte de Fabián Chairez hace eso. 9 piezas que están expuestas en el Museo de la Ciudad de México y que vienen de una polémica de haber sido censuradas por la Academia de San Carlos, que las tuvo expuestas en febrero, en una exposición que estaba a punto de concluir, pero que por una demanda del Colegio de Abogados Católicos, pues fue desmontada en un acto de censura, que así lo calificó el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y que básicamente hizo caso a una orden de un juez que determinó que las obras de Fabián Chaires iban en contra de la moral religiosa y que iban en contra del orgullo y de la representación religiosa. Creo que Chaires hizo a partir de ahí una campaña muy exitosa en poder hablar sobre la libertad de expresión, en hablar sobre lo que significa el que un artista de la diversidad sexual pues cuestione a la Iglesia Católica y cuestione también esa hipocresía que hay, sobre todo por los escándalos que ha habido también de pederastia, de abusos sexuales adentro de la iglesia. Ahora la Ciudad de México, me parece que en un acto bastante importante y bastante loable, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, pues inauguró ayer, junto con Geraldina González de la Vega del COPRED, esta nueva exposición en el Museo de la Ciudad de México, entrada libre, y pues espero que mucha gente vaya y la vea. Son 9 piezas que son bastante sutiles y que juegan muy bien con la luz y que básicamente pues nos hacen recordar, como te decía, que el arte ayuda a cuestionar, ayuda a pensar y sobre todo ayuda a sentir, querida Bianca. Así es, querido Genaro Lozano, y estoy leyendo aquí que estará disponible en el Museo de la Ciudad de México, como bien refieres, hasta el próximo 30 de abril, así que tenemos todo este mes para echar el vistazo y por supuesto seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias, como siempre, Genaro. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, bonito fin.